Buenas noches, estimada docente. A continuación expondré los temas a tratar del producto académico número 3. La conformidad es el comportamiento que se produce cuando cambiamos nuestras acciones o actitudes como resultado de presiones grupales. Estas pueden influenciar negativamente a actuar, poniendo en peligro nuestra integridad, generando trastornos alimenticios o consumo de drogas, entre otras. Si tenemos que funcionar en grupos, la conformidad puede también conducir a acciones peligrosas, tales como el consumo de drogas, porque los demás lo hacen, o adoptar actitudes prejuiciosas para ser aceptados. Y puesto que la base de la conformidad es una presión grupal real o ya sea imaginaria, los individuos pueden actuar sin considerar las consecuencias de su comportamiento o asumir la responsabilidad del mismo. Experimento de Asch. Salomon Asch, quien realizó sus influyentes estudios, forma un grupo compuesto por un estudiante y varios colaboradores del investigador que se hacen pasar por sujetos. La tarea consiste en que el investigador presente una hoja en la que hay imprimidas 3 barras horizontales de diferentes tamaños, y cada sujeto debe de decir en voz alta cuál de ellas es la más alta. Los colaboradores están preparados para responder de forma correcta en los primeros ensayos, pero a medida que progresa la situación empiezan a equivocarse y a indicar una barra que claramente no es la más alta. El sujeto que no sabe qué está ocurriendo comienza respondiendo correctamente, tal como él piensa, pero a medida que los demás insisten en indicar la barra equivocada, sus respuestas comienzan a ser iguales que las de los demás. Así se concluye que el fenómeno de la conformidad sí es observable en situaciones en las que el estímulo sobre el que hay que emitir un juicio es objetivo. Al entrevistar a los sujetos que habían pasado por el experimento, explicaron que a pesar de saber con certeza cuál era la respuesta correcta, se amoldaron a las expectativas de los demás, por temor a ser ridiculizados de alguna manera. Algunos de ellos incluso afirmaron pensar que las respuestas eran realmente correctas. Asch también varió el número de cómplices presentes. Encontró que incluso 3 personas que dieran la respuesta equivocada eran suficientes para producir conformidad. En una de las condiciones, introdujo dentro del grupo a un aliado. Aparte del sujeto que no sabe nada, se introduce otro sujeto o un investigador que debe dar las respuestas correctas, independientemente de los demás. Se observa que cuando el sujeto ve que no es el único que piensa diferente al resto, la conformidad disminuye drásticamente. De alguna forma, la presencia de otra opinión minoritaria valida la propia. Sin embargo, cuando este aliado se retira a mitad del experimento, el sujeto vuelve a sufrir los efectos de la conformidad, aunque durante la primera mitad del experimento haya conseguido resistir a la presión social. Cuando pierde su fuente de validación, vuelve a tomar la opinión mayoritaria como guía. Era importante que los cómplices fueran unánimes en sus respuestas erróneas. Si uno de los cómplices daba la respuesta correcta, había una disminución significativa en la tasa de conformidad de los participantes reales, como ya les había mencionado. El hecho de tener a otra persona que lo apoye elimina la mayor parte de los efectos de la influencia del grupo. Además, observó que cuando mayor era el número de gente que componga el grupo, más poderosa es la conformidad. En los grupos pequeños, la opinión minoritaria no sufre tanta presión al cambio como cuando se añade 3 o 4 personas más. Otros factores, como escribir la respuesta en lugar de decirla en voz alta y exponerse a la crítica o burla, explícita o no, favorece la resistencia a la conformidad. Estimada docente, con esto se concluiría la exposición. Muchas gracias por la atención brindada. Saludos cordiales.